volvemos a estar aquí en el canal de Talks by Talent Shakers de Orion Universal y como sabéis siempre tenemos la suerte y el privilegio de tener personas de alta relevancia en distintos ámbitos, en los mundos empresariales, en el mundo de la innovación, emprendedores, etcétera, etcétera. Y hoy volvemos a tener la suerte de contar con una personalidad como Julio González, que aparte de catedrático de Derecho Administrativo y con una larga carrera en el mundo del derecho, aparte de esto, soy secretario general del Consejo de Administración de Correos. Muchas gracias, Julio, por estar aquí y por compartir con nosotros este rato. Muchas gracias a vosotros, Jordi, por haberme invitado y pues ha sido un placer. Así que esperemos que resulte interesante para la gente que lo vea o que lo escuche. Seguro, Julio. Bueno, aparte de eso, me dejaba decir que tienes multitud de libros, que colaboras con medios, etcétera, etcétera. Por tanto, que nos vas a aportar también. Sí, no, yo creo que esto de hablar de innovación, una de las cosas donde hay que innovar es en cómo se transmite Claro. y lo que hay que salir un poco de la esfera, lo más tradicional, que evidentemente son los libros y los artículos, a medios que son un poquito distintos, como es hablar en prensa y tener un blog y ese tipo de cosas. Claro, perfecto, Julio. Oye, Julio, siempre empezamos en este tipo de conversaciones hablando de innovación, ¿no? Como no podía ser de otra manera, y hablando de innovación, pero no desde el punto de vista teórico, ¿no? O desde el punto de vista de la importancia, que ya lo suponemos, ¿no? Importancia, la competitividad de empresas, etcétera, etcétera, sino hablando de innovación desde tu punto de vista, Julio, con tu trayectoria, con lo que has visto, con lo que trabajas, con lo que haces. Un poco cuál sería tu definición o con qué definición de innovación o cuál sería tu definición de innovación. Bueno, complicado definir la innovación, pero yo creo que la innovación es más que es sobre todo una actitud de plantearte que las soluciones tradicionales ante los problemas no son soluciones que tengan que ser necesariamente las buenas, sino que hay que investigar sobre cómo hacer las cosas mejor, cómo hacer las cosas que resulten más satisfactorias, y no solamente para uno, sino que en general, cuando estás en una empresa, pues bueno, para los consumidores y cuando estás en una empresa pública para interés general. Pero sobre todo, y por eso digo que es una actitud de cambio, es decir, una actitud de inconformista ante lo que te encuentras delante y se puede innovar escribiendo una carta y se puede innovar haciendo un gran aparato. El ámbito de la innovación yo creo que no es un ámbito cerrado, sino todo lo contrario, ¿no? Por tanto, lo importante es la innovación, tener la mente abierta, tener la capacidad de relacionar, porque yo creo que es muchas cosas, es algo muy importante en una sociedad como la actual, la interrelación de conocimientos, es importante el saber escuchar y es importante, pero sobre todo es importante plantearte el cambio. Entonces, el cambio es una cosa importante, relevante, todo es mejorable, absolutamente todo, y lo que hay que ver es allá donde se descubra una posibilidad de mejora, pues intentar ver cuál es el mecanismo, el procedimiento, la forma o incluso el resultado, ¿no? Tú viniendo, Julio, del mundo del derecho y siendo una persona referente en este mundo y en el derecho administrativo, ¿tú crees que se innova en el mundo del derecho? ¿Hay innovación también en el mundo del derecho? A ver, es interesante esta pregunta. Te diré, a ver, el derecho es un campo abierto a la innovación. Es decir, el que se crea que desde el derecho no se puede innovar está en un gran error. Lo que también te digo, y que nadie se me ofenda, es que hoy la innovación jurídica, o sea, para mí la innovación jurídica es mi pelea diaria. ¿Por qué digo que es mi pelea diaria? Pues porque el derecho es un sector eminentemente conservador. Conservador en muchos ámbitos, ideológicamente conservador, pero sobre todo conservador porque lo que quiere es dar seguridad jurídica. Claro, el problema está que queremos dar seguridad jurídica con técnicas, con instrumentos, que en muchos casos tienen una larga trayectoria, pero la sociedad actual es una sociedad totalmente distinta y que, por tanto, lo que hace falta es aplicar mecanismos diferentes. Cuando digo que es mi batalla diaria, en la universidad hay temas tradicionales interesantísimos. Voy a poner uno que
que acaso los oyentes puedan identificarlo, la nulidad de los actos administrativos. Pues, se puede uno puede uno estar pensando mucho sobre eso. La capacidad de innovación ahí es pequeña y los cambios que se pueden hacer son muy limitados, prácticamente nulos. Es algo demasiado asentado. En cambio, hay numerosísimos aspectos de la teoría del derecho, numerosos aspectos del derecho aplicado, de cómo se siente el derecho, en donde hay un campo muy amplio para la innovación. Innovar qué se estudia, cómo se estudia, y eso a la larga acaba repercutiendo en la vida de la gente. Fíjate, te voy a poner un ejemplo de una innovación jurídica radical. Voy a poner una sentencia de los años 50, que es la sentencia Brown del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Frente a una concepción del derecho que permitía que los blancos y los negros estuvieran segregados, en un momento dado, el Tribunal Warren decide que eso no es la solución jurídica del caso y que hay que darle la razón a aquella estudiante norteamericana. Es una sentencia innovadora, revolucionaria, y que ha cambiado la vida de la gente en los Estados Unidos durante los últimos 70 años. Claro, evidentemente no hay sentencias Brown todos los días, pero hay puntos concretos en donde se puede innovar a diario. O sea, se puede innovar desde la ley de contratos del sector público, por coger una de las normas que ahora trae más de cabeza a la gente. Pues hay que empezar viendo si esa ley de contratos hay que aplicarla siempre de esa misma forma. Hay que romper una frase que a mí me pone de los nervios, que es la frase del siempre se ha hecho así. Bueno, pues si siempre se ha hecho así, pues eso supondría que tú tendrías que permitir hoy el derecho de pernada. Ese derecho que había en la Edad Media, en donde el señor feudal tenía el derecho de acostarse con las hijas de los siervos. Eso, es que eso se puede aplicar en cualquier aspecto del derecho. En la empresa, evidentemente, ahí te mueves con unas resistencias grandes por parte de gente que no quiere asumir riesgos. En la administración, los cuerpos de funcionarios son especialmente reacios al cambio, especialmente reacios a la innovación por la formación. En la universidad, pues también muchas veces es muy reacio a hacer cambios importantes. Lo que hay que hacer es coger motores de cambio y los de cambio. Pero por eso, en todo esto que te decía, el problema fundamental es un problema de actitud de cuestionarte qué es lo que hay. Y si te cuestionas qué es lo que hay, primero abres nuevas vías de conocimiento jurídico, nuevas vías para la solución y sobre todo, y ahí vuelvo a recoger la sentencia americana que os citaba antes, puedes cambiar la vida de la gente. Quiere decir que sentados siete señores en una sala de Washington decidieron cambiar, sin una ley de por medio, cambiar la vida de todos los negros de los Estados Unidos, que no es poco. Y claro, es un aspecto donde se puede hacer pues eso proyectado para todos los aspectos de la realidad. Una de las cosas que decías ahora, Julio, ya la has citado, ¿no? Y cogiendo tu marco, que es el derecho administrativo, etcétera, es la ley de contratos del sector público, que ahora con los fondos Next Generation ha sufrido ahí seguramente una gran innovación, ¿no? Que no exenta de polémicas. Es a lo mejor ese tipo de ejemplos o de cosas que se pueden hacer en la innovación. A ver, yo cuando, fíjate, un procedimiento normal de contratación pública puede tardar entre 3 y 6 meses. No, esto no es razonable. No. Es decir, la tenemos, claro, en la ley de contratos, esto por supuesto aplicando el procedimiento procedimiento abierto, etcétera, etcétera. Claro, lo que ocurre es que cuando nos encontramos ante situaciones como los proyectos estos Next Generation, tienes que aplicar mecanismos alternativos que están recogidos en la propia ley y que se usan poco. Claro. Y hay que dar interpretaciones de las cláusulas que están recogidas en la ley para poder meter estos procedimientos. Claro. Sí, porque es que si no, aquí tenemos un problema. Sí, el problema es tan sencillo como que si no nos gastamos el dinero en el plazo de un año lo perdemos. Claro. Es decir, hay una necesidad. Entonces, a eso es lo que digo, que la innovación, evidentemente, cuando uno inicia un procedimiento con fórmulas distintas, adopta un riesgo. Claro. Pero claro, el riesgo es un elemento fundamental en la vida.
Para mí me resultaría mucho más sencillo coger, aplicar la ley de contratos y decirle al presidente de Correos, mira, Juan Manuel, es que no ha sido posible porque esto... Y entonces la pregunta que él tiene la obligación de hacerme y que me haría es, ¿y no hay ningún otro procedimiento? Hay que forzarlo, hay que abrirlo. Entonces, esto, la pandemia nos ha generado, desde un punto de vista del derecho, unas exigencias complementarias. Porque evidentemente, cuando se compran mascarillas en China, un procedimiento de contratación pública tradicional no vale. Claro, claro. Entonces, es decir, hay que hacer otra cosa. Hay que asumir. Entonces, yo creo que en esto de la innovación jurídica, antes cuando te decía que el profesional del derecho es conservador, es que no quiere asumir el riesgo. O sea, el riesgo del cambio siempre está ahí. Y el riesgo del cambio, pues hay que generar estructuras para canalizar ese cambio. No sé, yo, por ejemplo, cuando llegué a la Secretaría General de Correos, cambié por radicalmente la estructura de la Secretaría General de los Servicios Jurídicos. Había 2 subdirecciones, las concentré, cambié a las 2 personas y propuse el nombramiento de la actual directora, de Ana Medina. El problema ahí no, era un problema de que si nosotros estamos en una empresa que tiene que cambiar, porque Correos tiene que cambiar, porque no hay cartas, todo Correos tiene que cambiar. Todos los procesos de Correos tienen que cambiar. Entonces, innovación también no solamente es aplicar soluciones distintas, sino aplicar procesos distintos también dentro del funcionamiento cotidiano. O sea, no vale el... o sea, ahí ella y yo siempre hablamos del acompañamiento del cliente interno como un mecanismo de innovación en una cosa que, por eso antes te decía que afecta prácticamente todo. Procedimientos internos de cómo hacemos el asesoramiento. Entonces, es una cuestión de, bueno, pues de asumir un riesgo grande en esta materia. Claro, cogiendo unas bases, adaptándote al entorno, ¿no? Pero con un marco determinado. Sí. Yendo ahora, Julio, que ya has entrado tú en Correos, ¿no? Y que seguramente es interesante conocer ese cambio, ¿no? Porque Correos ha tenido que reinventarse, por decirlo así, ¿no? Del Correos tradicional al Correos de futuro, ¿no? ¿Cómo es ese cambio y un poco desde tu perspectiva? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo es ese cambio y hacia dónde está yendo Correos? A ver, Correos cambia yo creo que por 2 razones. Una, porque no mandamos cartas. Y eso es un dato que yo creo que es el dato fundamental, es decir, que nuestro principal negocio está desapareciendo. Por ponerte un dato, nosotros tenemos capacidad que hace 10 años, 15 años lo cubríamos de gestionar 27 millones de cartas diarias. Hoy gestionamos 5. En el último año hemos perdido 500 millones de cartas, entre 500 y 600 millones de cartas. Que no es que lo hayamos perdido porque nos ha llevado la competencia, que eso no pasaría nada. Es que nos hemos perdido porque nadie va a volver a mandar una carta. No. Ya, si se pregunta hace cuánto que no se recibe una carta personal, es duro. Y una carta de amor no quiero ni contar. Pero bueno, esa es la realidad. Y luego la segunda es que Correos es una empresa que tiene más de 300 años, que es la empresa que puso el primer teléfono, que se lo puso a una reina. El segundo teléfono lo puso en un sitio que no es conocido, en Extremadura, donde ahí había un señor con mucho dinero y que quiso tener una línea de teléfono que viniese 2 fincas. Estuvimos en la vanguardia, por tanto, en aquel momento. Y hoy somos una sociedad de correos, nos seguimos llamando Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Claro, hoy telégrafos se usa poco, pero lo que tenemos que hacer es ver todos aquellos aspectos que están al lado de estas modalidades de comunicaciones y reinventarnos para que integrar esto dentro de nuestros aspectos cotidianos. Ajá. Estamos en proceso de creación de sociedades que van a incorporar nuevas ramas de actividad. Luego, obviamente, hay que potenciar algo que usamos hoy a diario, que es la paquetería. Y luego hay una cosa que resulta paradójico. Cuando Juan Manuel Serrano llega a la presidencia de Correos, Correos no había salido de España. O sea, no teníamos ninguna filial en el exterior. Es innovar también, romper cosas como esta. Y en un año constituimos una sociedad en la República Popular China, otra en Hong Kong y compramos 2 empresas en Portugal. Y ahora estamos en proceso también de
salir fuera, ha salido en los medios de comunicación, pues hay proyectos en Latinoamérica, 2 proyectos grandes en Latinoamérica. Es decir, lo que se trata es, tenemos una necesidad y tenemos que hacer de la necesidad virtud. La necesidad es que no tenemos cartas, o las cartas había un margen, hoy ese margen ha desaparecido, tenemos una plantilla de 55.000 personas, llegamos a más sitios que llega la Guardia Civil, porque tenemos 2.400 oficinas que son 8.000 en el fondo, porque tenemos carteros rurales en todo el país, vertebramos el territorio y a toda esa gente que le vertebramos el territorio le podemos dar soluciones y tenemos la obligación de inventarnos soluciones que les mejoren la vida. No, claro. Y te pongo un ejemplo tonto, que es la pegatina esta de la DGT, la pegatina ecológica, esta que dice que cuál es el grado de contaminación de un coche. No, eso nunca se había vendido en correos. No. Ahora se vende en correos, en todas las oficinas de correos. Eso facilita la vida a la gente, pero igual que eso, se pueden pagar impuestos, igual de eso se pueden contratar la luz, se puede contratar telecomunicaciones, vamos a entrar en el negocio de las telecomunicaciones móviles próximamente. Es decir, es un proceso de reinvención de una compañía que tiene esa obligación de hacerlo. La Post gana 2.000 millones de euros al año. Claro. Tiene un banco, es verdad, quitemos el aspecto bancario. Iba a preguntar, a lo mejor, ¿hay algún referente que tú digas, mira, ¿no? de algún correos en el mundo que ha hecho este proceso ya o que ya lo está haciendo y que sea el referente para vosotros? Hombre, yo siempre cito a la Post, a los franceses. Yo cito a la Post por 2 razones. Una, porque tienen un compromiso de servicio público indudable, tienen un compromiso con la vertebración territorial del país tremendo, están en todos los municipios, es obligatorio que haya una oficina de correos. Ajá. Y luego es una empresa que se ha sabido reinventar y que hoy es una empresa que está ganando mucho dinero. Y por tanto, cuando digo esto de ganar mucho dinero, hay veces que tenemos, en España tenemos cierto complejo sobre esta cuestión. Nosotros somos una empresa pública, somos una empresa pública, lo de pública es el adjetivo. Claro. Tenemos la obligación de ganar cuanto más dinero mejor, porque todo el dinero que ganemos va al interés general. Claro. Sí, si mañana ganamos 800 millones de euros, con 800 millones de euros se pueden hacer muchas cosas. Claro. En una situación como la actual. Entonces, claro, la Post hizo lo que nosotros deberíamos haber hecho y no quisimos hacer antes de 2017, 2018. Éramos una empresa que tenía un alto grado de atonía, había innovación en correos, pero no salían los resultados porque no había esa mentalidad de cambio. Y ahora lo que tenemos es una mentalidad de cambios. Ahora lo que pasa, claro, evidentemente estamos metidos en una vorágine de cambio. Claro. El cambio es hoy el elemento que más define a correos, una transformación brutal. Sí, ahora viendo esta transformación, y si ahora nos están oyendo a lo mejor gente con ideas, emprendedores, etcétera, etcétera, se abren muchas oportunidades, ¿no? Por lo que dices tú, ¿no? Porque si vais a entrar en negocios distintos o nuevos, puede ser que algún emprendedor os dé alguna idea o os pueda ayudar en algún elemento de este tipo. Nosotros tenemos un programa de emprendedores, que es el programa LENICA, que se hace una vez al año, en donde damos una pequeña subvención para que tenemos un Correos Labs que se montó hace años, que montó Jordi Escuela hace años, y que es un sitio, un laboratorio para el desarrollo de productos, procesos y aparatos que pudieran ser útiles para correos, de muy diverso tipo. Cuando llegamos, aquello tenía dificultades de la materialización. Entonces hemos hecho ciertos cambios para que se empiecen a notar esos resultados. Hoy cualquiera que quiera, que tenga una idea innovativa, que sea satisfactoria, tiene la puerta de correos abierta. Y esto es una cosa. De hecho, hemos creado una oficina del dato en donde quienes nos están ayudando es una pequeña empresa española. Estamos desarrollando soluciones de identidad digital y ahí nos está ayudando otra pequeña empresa española. En definitiva, lo que te quiero constatar es que
Evidentemente, una empresa tan grande como Correos, con 55.000 trabajadores, con una estructura, si me permitís la expresión, un poco pesadota, derivada de que ha sido un organismo público hasta hace 2 días y que, pues que tiene poco resquicio o que es más complicada la innovación, se apoya en los innovadores que están fuera, que tienen un marco mucho más flexible en donde se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, ahí cualquier innovador que nos oiga, que tenga una idea interesante, la puerta de Correos está abierta. Qué bien. Podemos decirle a lo mejor que no hoy, pero podremos decir que, no que sí el año que viene. Entonces, siempre que entre en nuestros procesos, y hay tantas cosas en donde se puede cambiar algo, que desde luego habrá mucha posibilidad para hacer cosas con ellos. Qué bien. No, muy buena noticia, porque creo que muchos de los que nos oirán creo que se animarán y seguro que... Sí, esto que me busquen en la página web y ahí tenemos departamentos que se pueden dedicar a hacer prospectos. Yo tengo en servicios jurídicos tengo una subdirección de estudios y de análisis que puede hacer una primera prospección de cosas que se están haciendo. Tenemos una dirección de estrategia que lleva Belino Castro, en donde también se les puede conducir para que se examine cuáles son las posibilidades que hay. Y yo te digo, es que lo necesitamos. Es decir, lo necesitamos. O sea, yo creo que aquí, cuando se habla de la empresa pública, antes decía que uno de los problemas que tenía la empresa pública es que no tenía la conciencia de que tenía que ganar dinero. Tenemos que ganar dinero y cuanto más mejor. Y luego, el segundo, es que estamos haciendo país. Y el país hoy tiene la obligación del cambio económico. Y ese cambio económico lo tenemos que empezar desarrollando desde dentro. Antes se me ha pasado señalar, hemos constituido en el marco del SEPI un fondo de innovación. Vale. En donde Correos ha puesto aproximadamente 3-4 millones de euros. Instrumentos hay. Vale. Instrumentos hay, quiero decirte que estamos, porque es que pensamos que la innovación es la base para transformar Correos en el futuro y ser una empresa mucho mejor para todos. Sí. Porque se puede innovar desde el carrito del cartero, claro, hasta cualquier las plantas clasificadoras de paquetes. Las plantas clasificadoras de paquetes, pues hemos apoyado a una empresa española y ahora nos hacen un sorteo de clasificación de 6.000 paquetes por hora, que antes ellos no se atrevían a llegar a los 3.000. Quiero decir que es todo un cambio de perspectiva, y ahí necesitamos a los innovadores, a la gente que esté... En esa línea, y ya se nos va pasando el tiempo, ¿eh? A veces nos das cuenta, Julio, y se nos sí. Va el tiempo. Pero en esa línea, y un poco cogiendo el último hilo que ibas hablando, ¿no? Vosotros ya estáis poniendo instrumentos, etcétera, o hablabas del fondo de la SEPI, ¿no? Que también está... ¿Tú qué otros instrumentos? Y ahora no solo desde la perspectiva de Correos, ¿no? Si hacemos una perspectiva un pelín más amplia, ¿no? Desde el país, ¿no? Es decir, oye, ¿qué instrumentos crees tú que nos faltan un poco para seguir innovando o no? O a lo mejor ya estamos en ello y ya están puestas las bases para que podamos seguir innovando y nos podamos seguir adaptando al cambio tan radical que estamos viendo. Yo creo que faltan muchas cosas. Quiero decir, cuando uno va por España y habla con cualquier administración pública, habla con gente que está desarrollando actividad, te das cuenta de que necesitan a lo mejor cosas tontas, pero que necesitan apoyo en el sentido más amplio de la defensa, porque las ideas están. Yo creo que como país tenemos un problema con la universidad. Eso sí, yo creo que, y aquí recojo mi profesión pasada, que espero que vuelva a reaparecer en algún momento. Tenemos un problema con la universidad, que es la incapacidad que tiene la universidad de la transferencia de conocimientos al sector productivo. Hay muy mala relación entre la universidad y el sector productivo. Yo me he dado cuenta incluso de que, estando ahora en el otro lado de la baraja, de que tenemos mala prensa en el sentido de que somos muy rígidos, muy tradicionales, muy catedráticos, por decirlo de algún modo, que yo creo que es una expresión que todo el mundo entiende. Necesitamos, no hay una conciencia clara. O sea, el dinero que se destina en este momento en España a innovación es muy bajo, tanto en el sector público, pero ojo, también en el sector privado, ¿eh? Aquí y voy a poner un dato, conectado también con la universidad, pero yo creo que es un dato interesante.
Harvard tiene un presupuesto actualmente de unos 5.000 millones de euros anuales. La Complutense entre 500 y 600. De los 5.000 millones que tiene Harvard, aproximadamente el 60-70% son proyectos de investigación financiados por el gobierno norteamericano. Y esto, proyéctalo a Harvard, que es una universidad privada, pero si te vas a Berkeley, la Universidad de California en Berkeley, tiene una situación, unos porcentajes parecidos. Aquí no hay ese... Claro, cuando uno ve cuáles son los resortes de los cuales tiran los poderes públicos para salir de la crisis, la construcción, y cuando ve de dónde se recorta en el momento en donde hay una crisis, que es la innovación, uno se da cuenta de que ahí tenemos un problema estructural, un problema de ausencia de políticas públicas en esta materia. Y esta ausencia de políticas públicas yo creo que tienen dos cuestiones. Cuando se hace un recorte en innovación, en investigación, se tarda mucho tiempo en recuperar esa situación, porque hay que buscar de nuevo a la gente que has mandado a la calle y que no están en el desarrollo. Pero al mismo tiempo es que nos tenemos que dar cuenta que la iniciativa pública es la que hace, una expresión que no me gusta mucho, pero que está muy de moda, detractor de todos los procesos. Claro. ¿Por qué? Porque es decir, cuando cogemos la investigación que nos ha llevado a las vacunas de las vacunas del COVID, si no hubiera habido dinero público, esto hubiera sido materialmente imposible. No. Pero todos los grandes avances que ha habido en el desarrollo innovativo en los últimos años se han podido producir sí y solo sí porque ha habido un apoyo público. Y ese apoyo público es un apoyo público que falta en general y que hay comunidades autónomas en donde falta en particular, porque no se ve la innovación, o sea, seguimos muy anclados en la frase esa de que inventen otros. Aunque ya sé que innovación e invención es lo mismo, pero bueno, están en la misma línea. Entonces, falta desde cómo se constituye una empresa. Es decir, la gente no sabe cómo constituir una empresa. Y eso es una cosa que afecta a cómo se innova. Pues un instrumento. No hay sitio para que la gente innove. Nosotros cuando tenemos el Correos Labs, ahí les damos a la gente un espacio donde puedan desarrollar su actividad. Que es una chorrada, que es una cosa pequeña, pero que eso sirve, eso crea. En el edificio que estamos remodelando en Barcelona, ahí vamos a constituir, que con Zona Franca y con el Ayuntamiento de Barcelona, un gran hub tecnológico. ¿Por qué? Porque el ambiente tecnológico y el ambiente de innovación desarrolla la propia creatividad de la gente. Y esto es un modelo que queremos extender por otros sitios de España. Por eso digo que falta mucho, yo creo, una conciencia pública de la importancia que tiene la innovación. Bueno, Julio, pues ya lo tendremos que dejar aquí. Hemos hecho un viaje desde esa innovación actitud, por decirlo así, ¿no? Sí. Pasando por la innovación jurídica, ¿no? Y la necesidad de esa innovación jurídica con el impacto que puede tener, ¿no? en nuestras vidas, con ese ejemplo que ponías de Estados Unidos, viendo Correos, ¿no? Y el proceso de cambio que está sufriendo y cómo se está adaptando a ese nuevo entorno con muchísimas iniciativas, ¿no? Tanto internas como de productos y nuevos servicios y nuevos ámbitos, y con esta parte final de que necesitamos políticas públicas de innovación de verdad, ¿no? que entre dentro realmente de la conciencia pública, ¿no? De la capacidad de traccionar la innovación, con el ejemplo también de otros países. Te agradezco muchísimo, Julio, tu tiempo. Espero que todas las aportaciones y los ejemplos que nos has ido dando, yo creo que muy ilustrativos para que la gente siga innovando, ¿no? que es lo importante, ¿no? Y que generemos ese movimiento, un poco que dice nuestro título de Talent Shakers, ¿no? Generemos ese movimiento de innovación, Julio. Sí, yo creo que es un movimiento importante, lo necesitamos como país, sobre todo lo necesitamos como personas. Que ha sido un placer esta charla y a vuestra disposición para el futuro. Muchísimas gracias, Julio. Hasta siempre. Venga, chao. Bueno.